Aquí tienes la historia completamente reescrita y ampliada en español, con un ritmo más cinematográfico, más profundidad emocional, flashbacks vividos, diálogos naturales, detalles sensoriales y un arco que mantiene la tensión de la reconexión hasta el final. Está pensada para mantener al espectador enganchado hasta el último segundo. No olvides darle like al vídeo, escribir en los comentarios qué parte te llegó más al alma y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. La puerta de Mosquitero Antigua gimió exactamente igual que hacía 40 años cuando la empujé. Ese mismo quejido largo, casi humano, que siempre anunciaba el regreso. Al cruzar el umbral del porche de la cabaña junto al lago, sentí que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. El olor a agujas de pino, a tierra húmeda y a madera vieja me envolvió como un abrazo que no había pedido. La luz del sol se filtraba entre los altos árboles y salpicaba los tablones gastados con manchas doradas que danzaban. Todo estaba exactamente como lo recordaba de aquellos veranos interminables de la infancia. Y, sin embargo, esta vez el aire pesaba distinto. Veníamos a ordenar las cosas de la tía Carol. Una tarea que ninguno de nosotros había deseado. Mark ya estaba dentro. Oí el tintineo suave de las tazas. Probablemente preparaba café. Mi primo Mark. Durante años fuimos inseparables. Cómplices de fuertes secretos, de fuertes improvisados con sábanas, de nados temerarios hasta la pequeña isla y de susurros en la buhardilla después de que se apagaran las luces. Pero la vida tiene esa forma cruel de tirar de los hilos. Matrimonios, hijos, carreras, ciudades distintas. Durante años solo nos hablábamos en Navidad o en reuniones familiares, conversaciones educadas, superficiales, como si fuéramos extraños que compartían el mismo apellido. Ahora, frente a este trabajo juntos, solo nosotros dos durante el fin de semana, el aire se sentía cargado de algo que no sabía nombrar. Entré en la cocina. El suelo de linóleo amarillo seguía marcado por los caminos invisibles entre el fregadero, la cocina y la mesa. Mark se giró con 2 tazas humeantes en las manos. Sonrió. Esa misma sonrisa ligeramente torcida de siempre, pero en sus ojos había una luz distinta. O quizás era yo quien proyectaba mi propia inquietud. Llegaste rápido, dijo. Su voz era más grave, más áspera que la del adolescente que guardaba en mi memoria. El café está fresco. Me tendió la taza. Nuestros dedos se rozaron un segundo. Un pequeño latido eléctrico, cálido, inesperado. Probablemente no era nada. Solo el aire o el cansancio del viaje. Gracias, Mark. El tráfico no estuvo tan mal. Bebí un sorbo. El silencio se estiró, lleno solo por el tic-tac del viejo reloj de cuco, el mismo que de niños nos aterraba cada vez que se abría de golpe. Entonces, empecé, mirando las cajas apiladas de cualquier manera. ¿Por dónde empezamos? Se pasó la mano por el pelo, ahora más sal y pimienta que negro, igual que las hebras plateadas que yo sabía que se multiplicaban en el mío. El ático, supongo. Es lo más abrumador. Mejor hacerlo primero. Asentí. El ático, un cofre de recuerdos olvidados y, sin duda, de mucho polvo. Subimos. Durante las siguientes horas estuvimos rodeados de los fantasmas de los veranos pasados. Álbumes de fotos, juegos de mesa con piezas perdidas, ropa que ya nadie usaría, muebles cubiertos con sábanas blancas como gigantes dormidos. Al principio trabajamos casi en silencio. La tarea compartida servía de escudo contra la necesidad de forzar una conversación. Pero entonces Mark desenterró una caja de madera tallada con delicadeza. ¿Recuerdas esto? Mi respiración se detuvo. Era el cofre del tesoro que habíamos enterrado un verano. Dentro guardábamos nuestras posesiones más preciadas, una piedra brillante, una pluma de pájaro, una nota prometiendo ser mejores amigos para siempre. Lo desenterramos antes de irnos aquel año, jurando guardarlo a salvo. La tía Carol debió de guardarlo. No puedo creerlo, susurré, trazando con el dedo la tapa tallada. Ella lo conservó. Mark la abrió con cuidado. Entre los tesoros infantiles descoloridos estaba la nota. Su letra, redonda y sincera. La mía, más pequeña, más precisa incluso entonces. Mejores amigos para siempre. Nos miramos. Por primera vez aquel día la torpeza se disolvió, reemplazada por una ola de nostalgia tan intensa que parecía una presencia física en el aire polvoriento. Él sonrió otra vez, pero esta vez la sonrisa le llegó a los ojos, arrugando las comisuras. No era la sonrisa educada de un primo lejano. Era la del niño que conocía todos mis secretos, el niño con el que construía fuertes. Y, sin embargo, debajo había algo más. Algo pensativo. Tal vez un poco triste. Me miró. De verdad me miró. No solo como Sara, su prima, sino como la mujer que ahora era, moldeada por todos los años que se interponían entre entonces y ahora. Y en ese instante,
Al ver el peso de su propia vida reflejado en su mirada, me di cuenta de que yo también lo estaba mirando de otra manera. El aire del ático se cargó de repente. No de tensión, sino del suave zumbido del redescubrimiento. Después nos sentamos en el suelo polvoriento a repasar álbumes. Fotos de nosotros de niños, sonriendo con dientes de leche en el muelle. Adolescentes incómodos en una barbacoa familiar intentando parecer cool. Jóvenes celebrando graduaciones universitarias. Cada imagen era un peldaño en nuestra historia compartida. Nos reímos de los peinados imposibles, de las ropas ridículas, de los parientes que ya no estaban. Mira los pantalones cortos del tío Bob, rió Mark, señalando una foto descolorida. Se los ponía todos los veranos. Y las gafas enormes de la tía Carol, añadí. Creía que la hacían parecer una estrella de cine. El ritmo fácil de la memoria compartida fluía entre nosotros, borrando los años de distancia educada. Se sentía bien. Natural. Como volver a calzarse unos zapatos viejos y descubrir que te quedan mejor de lo que recordabas. Encontramos fotos del verano en que cumplí 16. Había una de mí junto al lago, pareciendo impasible y joven y llena de sueños inseguros. Mark se detuvo en esa. Su dedo flotó sobre la imagen. Recuerdo ese día, dijo en voz baja. Estabas tan enfadada porque Jenny Miller no te había invitado a su fiesta. Había olvidado por completo aquel drama adolescente. Te sentaste conmigo en el muelle durante horas, recordé, sintiendo un leve rubor subir a mis mejillas. Me dijiste que Jenny Miller era una idiota y que yo era mucho más genial que ella de todas formas. Alzó la vista de la foto. Su mirada se encontró con la mía. Otra vez esa profundidad, más allá del simple recuerdo. Contenía un eco de aquella protectora de hacía años, pero ahora superpuesto con algo nuevo. Una apreciación, un reconocimiento de la persona en la que me había convertido. Bueno, dijo, con una seriedad suave en el tono. No me equivocaba, ¿verdad? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Simples, pero con un peso inesperado. No era un comentario coqueto. Era una validación genuina, un reconocimiento silencioso de mi valor entonces y ahora. Me desarmó. Me hizo sentir vista de una forma que no había anticipado. Los motes de polvo danzaban en los rayos de sol que entraban por la ventana del ático, y el silencio que siguió no estaba vacío, sino lleno de un entendimiento no dicho. Ya no éramos solo primos ordenando cajas polvorientas. Éramos dos personas reconectando en un nivel que nos sorprendía a ambos. La tarde avanzó. El ático nos entregó más tesoros y más detonantes de conversación. Encontramos cartas antiguas entre nuestros padres que revelaban lados de ellos que nunca habíamos conocido. Encontramos los anuarios de la tía Carol y nos reímos de las dedicatorias sinceras. El trabajo era emocionalmente agotador, pero también extrañamente catártico. Cuando el sol empezó a descender, tiñendo el aire polvoriento de naranjas y oros, decidimos bajar a la habitación principal. Se sentía aún más personal. Llena de las cosas cotidianas de la tía Carol. Sus libros, su cesta de punto, el leve aroma a lavanda de su perfume que aún flotaba en el aire. Nos movimos con una quieta reverencia, doblando ropa para donar, apartando objetos para otros familiares. Mark levantó una pequeña fotografía enmarcada de la mesita de noche. Era la tía Carol y el tío David el día de su boda, jóvenes y radiantes. Lo extrañó tanto, murmuró, la voz espesa de emoción. El tío David había muerto hacía años y la tía Carol nunca volvió a ser la misma. Me acerqué a su lado y miré la foto. Sí. ¿Recuerdas cómo contaba las historias de su cortejo como si fuera una gran aventura? Asintió, acariciando el borde del marco. Conservó su sombrero de pescar en el gancho junto a la puerta hasta el final. Su voz se apagó. Apoyé suavemente una mano en su brazo. Un gesto simple de duelo compartido y comprensión. No se apartó. En cambio, giró ligeramente la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos por encima de la fotografía. La mirada había regresado, intensificada por la tristeza compartida. Contenía empatía, vulnerabilidad, una conexión profunda forjada en aquel momento de recordar a alguien querido. Era como si los muros cuidadosamente construidos a lo largo de los años se disolvieran, dejándonos allí de pie, dos almas reconociendo el dolor y la historia compartidos en los ojos del otro. No era romántico. Era más profundo. Era el reconocimiento crudo y sin filtros de la familia, de la pérdida, del poder perdurable del amor y de la memoria. Tragué saliva y logré una pequeña sonrisa acuosa. Era una buena mujer, Carol. La mejor, coincidí en voz baja, mi mano aún apoyada en su brazo. El contacto se sentía necesario, anclante. Permanecimos así un largo momento, unidos en el duelo y en el redescubrimiento del otro. El sol poniente proyectaba sombras largas a través de la habitación, envolviéndonos en un abrazo cálido y melancólico.
Se sentía como un punto de inflexión, un profundo y silencioso fortalecimiento del vínculo que inesperadamente estábamos reconstruyendo. Terminamos de ordenar la habitación en un estado de compañía silenciosa. La facilidad anterior había regresado, pero ahora estaba subrayada por aquel momento compartido de vulnerabilidad. Era como si se hubiera abierto una puerta oculta entre nosotros, revelando un espacio de respeto mutuo y honestidad emocional que no sabíamos que existía. Mark cargó la última caja de ropa hasta el montón junto a la puerta. Yo me acerqué a la ventana y miré el lago. El agua estaba en calma, reflejando el atardecer llameante como un espejo. Las siluetas familiares de los pinos se recortaban oscuras contra el cielo brillante. Era hermoso de una forma casi dolorosa, impregnado del peso agridulce de la memoria y de la sorprendente ternura del día. Mark regresó a la habitación y se detuvo a unos pasos. No dijo nada. Solo se quedó allí, mirando el atardecer conmigo. El silencio no era incómodo. Era cómodo, compañero. Después de un rato habló, con voz baja. Es extraño, ¿verdad? ¿Cómo un lugar puede contener tanta historia, tantos sentimientos? Asentí, sin apartar la vista de la ventana. ¿Y cómo volver puede remover cosas que ni siquiera sabías que seguían ahí? Se acercó más, poniéndose a mi lado. Nuestros hombros casi se tocaban. Podía sentir el calor que irradiaba de él, una presencia constante. Hacía mucho que no me sentía tan conectado, empezó, y dudó, buscando las palabras correctas. Con nuestro pasado, quiero decir. Con la familia. Giró ligeramente la cabeza hacia mí. Y ahí estaba otra vez. Esa mirada intensa, abierta, que buscaba. No solo me veía. Sentía que me atravesaba, llegando al núcleo de quién era. Reconociendo todos los años, todos los cambios, toda la sangre y la historia compartida que nos unía. Yo tampoco, admití, apenas un susurro. Por fin me giré de la ventana para mirarlo de frente. La luz que se iba suavizaba las líneas de su rostro, resaltando la bondad de sus ojos. Había una intimidad inesperada en esa mirada compartida, un profundo sentido de ser realmente vista y comprendida por alguien que me había conocido toda la vida y que, sin embargo, solo ahora me estaba viendo de verdad como la mujer en la que me había convertido. Y yo también lo veía a él. No solo a Mark el primo, sino a Mark el hombre, con sus propias luchas, su propia historia grabada en sus rasgos. Extendió la mano. No para tocarme la cara ni la mano, sino solo para apoyar ligeramente las yemas de los dedos en mi antebrazo, justo donde yo había apoyado la mía en el suyo antes. El contacto fue eléctrico, no de forma apasionada, sino de una forma emocionalmente resonante. Como una chispa saltando un vacío, encendiendo un profundo entendimiento dormido. Sara, dijo, con voz baja y sincera. De verdad me alegra estar haciendo esto juntos. La simplicidad de las palabras, combinada con la intensidad de su mirada y el leve toque, se sintió trascendental. Era la culminación de los recuerdos compartidos del día y de la cercanía redescubierta. Era el acontecimiento inesperado, no un hecho dramático, sino un cambio profundo y silencioso en la percepción, un reconocimiento mutuo de un vínculo que corría más hondo de lo que cualquiera de los dos había realizado. Era poderoso, respetuoso, de forma sorprendente, absolutamente real. Permanecimos así un momento, atrapados en la intensidad del entendimiento compartido. El toque en mi brazo no era posesivo ni sugerente. Se sentía como un ancla, un punto de conexión en medio de las emociones y los recuerdos que giraban. Luego, como por un acuerdo tácito, él retiró lentamente la mano y el hechizo, aunque no se rompió, se suavizó con delicadeza. Se aclaró la garganta. Un leve rubor subió por su cuello. Probablemente deberíamos pensar en la cena, dijo, recuperando un tono más normal, aunque el calor permanecía. Sí, acordé, sintiéndome un poco sin aliento. Buena idea. La atmósfera cargada permanecía, pero ya no era incómoda. Era más bien como el aire después de una tormenta de verano. Limpio, fresco y zumbando con una energía quieta. Volvimos a la cocina. El espacio familiar ahora se sentía sutilmente diferente, impregnado de la nueva dinámica entre nosotros. Preparamos la cena juntos. Una comida sencilla de pasta y ensalada, moviéndonos por la pequeña cocina con un ritmo fácil, casi practicado, a pesar de los años de separación. Hablamos más. No solo de la tía Carol o del pasado, sino de nuestras vidas presentes, nuestros trabajos, nuestros hijos, los suyos ya crecidos, los míos casi, las pequeñas alegrías y las frustraciones de la mediana edad. Ya no había miradas intensas ni toques cargados de emoción, pero el respeto y la apertura recién encontrados permanecían. Estaba en la forma en que él escuchaba atentamente cuando yo hablaba de mi jardín que se resistía a crecer, en la forma en que yo reía de verdad con su historia sobre una presentación desastrosa en el trabajo.
Nos estábamos viendo como personas completas, iguales navegando las complejidades de la vida, llevando la base compartida de nuestra infancia hacia un nuevo entendimiento adulto. Después de cenar nos sentamos en el columpio del porche, con tazas de té calentándonos las manos mientras las estrellas empezaban a salpicar el cielo que se oscurecía. El lago era una lámina de cristal negro que reflejaba los puntos de luz de arriba. El crujido rítmico del columpio era un sonido reconfortante, una nana familiar de los veranos pasados. «Es bueno estar aquí», dijo Mark en voz baja, mirando el agua. «Aunque sea triste, es bueno». Sabía lo que quería decir. La tristeza por la muerte de la tía Carol era innegable, pero compartir la tarea, los recuerdos y esta reconexión inesperada había traído una capa de consuelo, incluso de sanación. «Lo es», coincidí. Tenía miedo de que solo fuera duro, deprimente. «Yo también», admitió. Se giró ligeramente hacia mí en el columpio. «Y no ha sido así, ¿verdad? Ha sido diferente», terminé por él. Asintió, una suave sonrisa jugando en sus labios bajo la luz tenue. «Diferente. Mejor». Permanecimos en un silencio cómodo un rato más, mirando las estrellas, escuchando el suave chapoteo del agua contra la orilla. El fin de semana no había terminado. Quedaban más cajas por ordenar, más recuerdos por desempaquetar. Pero algo fundamental se había desplazado entre nosotros. Aquella mirada, aquel momento de profunda conexión emocional, había cambiado el paisaje de nuestra relación. No se trataba de romance. Se trataba de reconocimiento, de respeto y de la sorprendente profundidad de los lazos familiares cuando finalmente te tomas el tiempo de ver de verdad a la persona que tienes al lado. Cuando finalmente subí a la habitación de invitados, dejando a Mark todavía sentado en el porche, sentí una quieta gratitud. Gratitud por el pasado compartido que nos había moldeado, y gratitud por el presente inesperado que nos había permitido ver ese pasado y el uno al otro con ojos frescos. Era un recordatorio de que las conexiones pueden evolucionar, profundizarse y sorprenderte, incluso con las personas que crees conocer mejor. El primo al que había llegado a encontrar aquella mañana seguía ahí, pero ahora lo veía, y quizás me veía a mí misma, a través de un lente diferente, más rico. Y eso se sentía como un descubrimiento que valía la pena atesorar. Al día siguiente, cuando el sol de la mañana entró por las ventanas y el olor a café volvió a llenar la cocina, algo había cambiado de forma permanente. Ya no éramos solo dos primos cumpliendo con una obligación familiar. Éramos dos personas que, en medio del polvo y los recuerdos, habían encontrado de nuevo el hilo que los unía. Y esa vez, ninguno de los dos estaba dispuesto a dejarlo soltarse. Porque a veces, las historias más importantes no son las que gritan. Son las que susurran. Las que se revelan en un roce de dedos, en una mirada sostenida, en el silencio cómodo de un porche al anochecer. Y esas, si tienes la suerte de vivirlas, se quedan contigo para siempre.